tienen 4 años para hacer lo que van a hacer. No digo que Cristo viene en 4 años, a lo mejor viene en 40 años, 20 años, no sé. Pero usted tiene 4 años para despertar. Los pretribulacionistas dicen al principio vendrá Cristo. Los metribulacionistas dicen a la mitad de los 7 años vendrá Cristo. Y los posttribulacionistas dicen al final de esos 7 años. Es evidente que nos encontramos ya en los tiempos finales. Y muchas personas preguntan, ¿cuándo va a ser la venida de Cristo? ¿En qué tiempo será? Vimos la famosa declaración que hizo el pastor Juan Carlos Harrigan diciendo que nos quedan 4 años para que las cosas cambien. Claro, no está afirmando de que Cristo viene en 4 años, tampoco que el anticristo va a aparecer o que sería el final de los tiempos. Lo que Harrigan está diciendo es que las cosas se van a poner peor. Al final las cosas vayan oscureciendo en los últimos días. Pero a la gran mayoría le ocurre la pregunta, ¿cuándo vendrá Cristo? Yo quiero ayudarte con esto. Hay 3 posturas que son las más populares y reconocidas en cuanto al advenimiento, es decir, la venida de Cristo Jesús. La primera de ellas es el pretribulacionismo. La iglesia cristiana protestante de corte evangélica tiene 3 posturas que son muy famosas dentro de su círculo. Es el pretribulacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Según Mateo y Apocalipsis, se nos habla a nosotros de una gran tribulación para el final de los tiempos, donde se va a levantar un hombre de pecado, segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, y que se va a levantar contra todo lo que se llame ser Dios u objeto de culto. Apocalipsis capítulo 13 y Mateo capítulo 24. Tú reúnes todos eso y nos da a nosotros una figura de un hombre que se levantará, alguien peor que Adolfo Hitler, Stanley, el peor dictador con las estrategias de un Alejandro Magno. Ponlo todo eso en una licuadora y te va a dar el anticristo, pero 3 veces peor, porque va a ser un engendro guiado por el mismo Satanás. Entonces, ¿cómo se ve desde el círculo pentecostal esto? Bueno, algunos aseguran de que cuando el anticristo aparezca en la última semana de Daniel, capítulo 10 de Daniel nos habla acerca de la semana número 70, es la última, una semana de 7 años, no como tú y yo la conocemos, sí, de 7 años, cada día representa un año, un total de 7 años. Se cree en la postura pretribulacionista de que el anticristo aparece y al principio de esos 7 años la iglesia es arrebatada o el rapto secreto. Algunos afirman que esto va a ser la venida de Cristo. El anticristo aparece, 3 años y medio de su primer gobierno de paz, 7 años por completo de reinado. Y los 3 años y medio, luego vienen los 3 años y medio del estrago que va a haber el mundo como peor nunca antes haya existido. Esa es la postura que se cree con respecto a toda esa manifestación del anticristo. Por otro lado, están los metribulacionistas. Son aquellos que sostienen de que sí, el anticristo tendría 7 años de gobierno. En los 3 primeros años de gobierno, la iglesia está aquí conviviendo con el anticristo, viendo cómo el panorama apocalíptico se va desarrollando. Y a la mitad de esos 3 años, la iglesia es arrebatada, arpazo, o como algunos le dicen, el rapto, ocurre a la mitad. No dicen que es al principio, sino a la mitad. Y por otro lado tenemos nosotros, y no menos importante, la postura del posttribulacionismo. Son aquellos que afirman y creen que Cristo no viene ni al principio ni a la mitad de esos 7 años, sino al final de todo. Para ellos ven a Cristo que viene al final de todos los acontecimientos que hayan visto. Cristo viene en las nubes, destruye al anticristo, Satanás, el falso profeta, luego arrebata la iglesia ahí mismo, todo en una sola venida, un mismo acontecimiento. Esto creen los pretribulacionistas, dicen al principio vendrá Cristo. Los metribulacionistas
dicen a la mitad de los 7 años vendrá Cristo. Y los post-tribulacionistas dicen al final de esos 7 años. O sea, más o menos te puse en contexto para que pueda ver cuál es la postura y pueda entender. Cuando alguien dice Maranata, Cristo viene, el Señor se acerca, hay que ver desde qué cosmovisión lo está diciendo. Si desde el pretribulacionismo, si desde el mes-tribulacionismo o si desde el post-tribulacionismo. Quiero decirte que lo más común que hay en la iglesia evangélica es el pretribulacionismo, que dice que Cristo viene al principio, la iglesia es arrebatada, el anticristo se manifiesta y después viene la iglesia con Cristo a ser. Entonces, eso deja más preguntas que respuestas, porque se están hablando de 2 venidas más, o 3. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, estuvo con los discípulos, enseñó su evangelio, y ahora se habla 2, una segunda venida con un rastro secreto, y 3, una tercera venida para destruir al anticristo y a los cristianos que se hayan quedado. Sí, yo creo que no es muy coherente y lógico, pero te quiero escuchar en los comentarios. Después de haber oído esto, y si quieres que profundicemos un poquito más, me dejas saber cuál es tu postura. ¿Tú eres pretribulacionista, metribulacionista o posttribulacionista? Quiero escucharte. Dios te bendiga. Comparte este video con alguien que sea apasionado de la venida de Cristo y vea todo este acontecimiento y quiera saber si ya ese Maranata está cerca. La paz de Dios sea contigo. Tu hermano y pastor Sadrach Ogando. Será hasta una próxima.